Pater, fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema del día de hoy, hermanos, la liturgia nos regala el texto de San Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8, donde se da ese encuentro íntimo de diálogo secreto entre Jesús y Nicodemo. Nos dice que Nicodemo fue a ver a Jesús de noche por temor a ser visto, porque Nicodemo era un fariseo muy importante y reconocido entre los judíos. Y empieza aquel diálogo bellísimo entre Jesús y Nicodemo, en el que Jesús le revela el misterio para ganar el reino de los cielos. Jesús le revela a Nicodemo el secreto para heredar la vida eterna. Así, ante el saludo de Nicodemo, Jesús le sale a la delantera con un saludo que llevaba de por sí el contenido de aquella revelación. Jesús le dice: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y se podría enmarcar dentro de la respuesta y de esto que Jesús luego va a desglosar un poco más dentro de los pasajes de resurrección, y evidentemente la liturgia así lo hace, porque Jesús plantea la posibilidad de nacer de nuevo. Jesús le plantea la posibilidad a Nicodemo y a nosotros la realidad del nacer de nuevo. Y es que es una realidad, hermanos. No es un tema ficticio, no es algo que está salido de los cabellos, porque ya muchos santos han dado testimonio de ese nacer de nuevo. Y es que el Señor, en esta Pascua, en esta segunda semana de Pascua que hemos iniciado, nos dice: hay que nacer de nuevo. Y solo quien nace de nuevo es quien puede ver el reino de Dios. Porque en el nacer de nuevo está la resurrección. ¿Quién resucita? Aquel que ha vivido y ha muerto. Y la resurrección es un nacer de nuevo. O recordemos lo que le sucedió a Lázaro. Lázaro vivió su vida, murió, Jesús lloró la muerte de Lázaro, luego Jesús es llamado por Marta y María, Jesús va y Jesús vuelve a la vida a Lázaro. ¿Por qué vuelve a la vida Lázaro? Porque Lázaro creía en Jesús, no porque fuera su amigo, sino porque el Espíritu Santo también, en esa amistad de intimidad que tenía Lázaro con Jesús, lo condujo por el camino de la restauración de la fe. Y digo restauración de la fe porque Lázaro era judío y el Señor la restaura no porque esté mala o dañada, sino porque esa restauración está en lógica del nacer de nuevo a una fe que lo llevará al reino de los cielos. Entonces, hermanos,
vemos cómo el Señor nos está convocando y llamando en estos días a una nueva vida, a una nueva fe. Y esa nueva vida y esa nueva fe nos van a llevar a un nuevo nivel existencial, por llamarlo de esa manera. En cuanto que cuando usted busca más a Cristo, Cristo mucho más le hace consciente de el estar usted en formación para renacer en esta vida para la vida eterna, porque desde acá nosotros renacemos, es decir, nacemos de nuevo para la vida eterna. Es más, me atrevería a decir que es un requisito esencial para alcanzar el cielo, el renacer aquí y ahora. Y el renacimiento del que estoy hablando se conoce con un término popular, pero a la vez impopular, y es conversión. Hermanos, estamos siendo llamados por Dios hoy más que nunca a la conversión. Cristo nos llama a la conversión y la pregunta aquí es, bueno, yo he intentado, estoy buscando, no sé qué más hacer, dime, ¿qué puedo hacer para convertirme? Y es más o menos la pregunta que le hace Nicodemo al Señor, porque Nicodemo le pregunta al Señor: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? En esta pregunta Nicodemo pone el énfasis en nacer de nuevo ya siendo viejos. Y nos dice el Señor que debemos dejar el hombre viejo para nacer de nuevo, para que nazca el hombre nuevo en nosotros. Es más o menos por esa ruta en la que está la pregunta de Nicodemo, y no porque Nicodemo conozca estas palabras del hombre viejo y el hombre nuevo de Jesús, sino porque también el propósito del Señor es llevarnos a nosotros, a los cristianos, a la comprensión de saber que muchos pueden quedarse simplemente en la cuestión racional o lógica de no puede una persona siendo vieja volver a ser nueva, porque lo viejo está destinado a morir como viejo. Pero el Señor lo que nos dice hoy es que en la vida espiritual, en el camino de la vida mística a la que estamos llamados todos, porque no solamente los santos o aquellos que tienen revelaciones, en fin, sino todos estamos llamados a esa vida sobrenatural, a esa vida a la que el Señor nos llama en una relación de intimidad con Él, por el desposorio místico al que la iglesia está llamada y en la que la iglesia está en sí misma sumergida como una realidad patente y veraz. Hermanos, todos estamos llamados a nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nadie puede entrar y ver el reino de Dios siendo un hombre viejo, sino que hay que ser un hombre nuevo. Y por eso a Nicodemo no le cabe en su cabeza, Nicodemo no logra entender cómo siendo viejo voy a morir siendo un hombre nuevo. Si es que uno muere siendo viejo. No, evidentemente pues dentro de lo natural y lo deseable es morir de vejez, es morir con la barba blanca. Pero yo me imagino que en el entendimiento de Nicodemo, yo me imagino que él a su vez se imaginaba que, según el planteamiento que le hacía Jesús, entonces habían personas que ya siendo viejos con barbas blancas tenían la posibilidad de morir con el cabello otra vez restaurado su color como en la juventud. Pero hermanos, el Señor, lejos de ello, se refiere simplemente y sustancialmente a la realidad espiritual, porque solo quien es nuevo nace para la vida eterna tras su muerte en esta vida terrenal. Ahí es donde está el centro de el mensaje de Cristo hoy y de la invitación que nos hace en esta vida para la vida eterna. Y luego le dice el Señor a Nicodemo: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De alguna manera, agua y espíritu hacen referencia a una misma realidad, y es a la realidad de la inmersión en la vida espiritual que se halla
en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios nos puede sumergir como en agua dentro de la realidad mística de la relación y el desposorio íntimo del hombre con su Dios. El Señor lo que le está diciendo a Nicodemo es: si tú, Nicodemo, que conoces la ley, que conoces las Escrituras, si tú te abres a la acción del Espíritu Santo, que es mi espíritu, entonces tu espíritu se va a liberar de las cadenas, del yugo, de lo aprendido previamente, de lo que has aprendido ya, y vas a adquirir un nuevo conocimiento para la vida eterna. Y cuando hablo de conocimiento, no hablo de un saber específico, como quien se entrena y estudia para poder construir edificios, por ejemplo, o para poder arreglar aviones, carros, en fin. No, este conocimiento es un conocimiento espiritual que tiene que ver con la profundidad del espíritu humano en el Espíritu de Dios para alcanzar en lo que la divina voluntad nos permita el misterio divino y así caminar en esa realidad de conversión que está dada en el conocimiento de Dios para más amarle y servirle. Entonces, hermanos, Cristo nos llama a nacer del agua y del Espíritu. También sacramentalmente sabemos que el nacimiento del agua y del Espíritu está en el bautismo. De alguna manera, el Señor le está diciendo a Nicodemo: mira, Nicodemo, yo traigo la salvación al mundo. Yo traigo la solución que necesita este mundo para alcanzar a mi Padre. Por eso te invito para que vengas a ser parte de los míos. Sé un hombre nuevo para que nazcas de verdad a la vida eterna, dejando tu hombre viejo, es decir, dejando tus seguridades, entre comillas, religiosas, tus leyes, tus cosas, y uniéndote a mi realidad, a mi relación, a una relación de intimidad conmigo, con el Padre y el Espíritu. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Nicodemo: déjate bautizar por mí y entra a esta religión del amor, a la religión del hombre nuevo, a la religión de la vida nueva en mí. Entre líneas, Jesús le estaba haciendo esa invitación directa a Nicodemo. Lógicamente, Nicodemo estaba tan en él mismo que en ese momento no entendía, y por eso Nicodemo estaba extrañado ante las palabras que el Señor le decía. Y para dejarlo más claro, el Señor le dice a Nicodemo: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. El Señor le está diciendo, como decimos coloquialmente, el Señor se la bota toda a Nicodemo y le dice: mira, Nicodemo, este es el secreto, te lo estoy revelando a ti en esta noche en la que has elegido para encontrarnos. Te estoy diciendo lo que necesitas para alcanzar la vida eterna y para encontrarnos en el paraíso juntos, alabando al Padre Celestial. Y luego le dice el Señor: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y luego dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Y con esto, hermanos, el Señor nos está diciendo que todo aquel que nace del Espíritu es libre, como el Espíritu en sí mismo es libre. Es que el Espíritu de Dios, hermanos, es la libertad de Dios que se nos es dada cuando decidimos tomar la vida de Cristo en nosotros. Cuando tú decides tomar la vida de Cristo en ti, entonces naces de nuevo, porque no estás naciendo de la carne, sino estás naciendo de Dios. Como le dijo aquel día a Pedro, cuando Pedro no comprendía lo que le sucedería a Cristo, el Señor le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Es decir, apártate de mí, hombre de carne, porque no estás pensando como el Espíritu, que es Dios, sino como la carne en la que estás en este momento. Y por eso el Señor nos indica la ruta, nos indica el camino, porque solo en el Espíritu de Dios tenemos la libertad para ver la verdad como se nos es revelada y como se nos intenta hacer ver, para que tomemos el camino planteado en la divina voluntad para nosotros. Hermanos, el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, porque alguien que es libre
tú no lo puedes amarrar, no lo puedes conminar a tus deseos y voluntad. El hombre que es esclavo de sí mismo es un hombre que es pesado, es una persona, es una criatura pesada, no ligera y liviana como el viento, sino pesada como una roca. ¡Pum! Está allí y uno se da cuenta dónde está y uno se da cuenta si es movida, de dónde sale y para dónde va, porque uno ve el movimiento de esa realidad pesada, pero el viento es libre, el viento es ligero y asimismo quiere el Señor que seamos ligeros y libres en el Espíritu para guiarnos por la voluntad de Dios y no por la pesadez de la carne, que es el pecado y la muerte eterna. Hermanos, el Señor nos está invitando a una vida nueva, y vida nueva tiene un requerimiento previo: conversión. El Señor nos está llamando a la conversión para alcanzar la vida nueva del resucitado. La conversión es un camino de cruz. Y vuelvo y reitero lo que he reiterado en los shemás de estos días que hemos venido viviendo, y es que sin sufrimiento no hay salvación, como sin Cristo no hay vida eterna. Hermanos, estamos llamados a ser hombres nuevos. Estamos llamados a vivir no según la carne y en la carne, sino a vivir según el Espíritu y en el Espíritu. Y por eso todos estos días que estamos en camino pascual, nos estamos preparando para el Pentecostés, porque solo en el Espíritu de Dios podemos encontrar nosotros, hermanos, la luz y la libertad para verdaderamente elegir la verdad. Y la verdad es Cristo. No hay otra. Por más que el mundo te la venda, por más que el mundo te muestre con toda la lógica que el mundo te pueda dar y todas las razones entendibles y comprensibles sobre una pseudo verdad, la verdad, valga la redundancia, verdadera y apodíptica, es la verdad que yace en Cristo y que es Cristo mismo. Por eso, si tú estás aquí y estás escuchando este Shema, es porque estás en la verdad, porque buscas la verdad. Y quien busca la verdad se deja encontrar, porque la verdad va adelante de nosotros y nos busca primero. Y cuando parece que no la hemos encontrado o no nos hemos dejado encontrar y nos ponemos en búsqueda, pues esa verdad que es Cristo se deja encontrar para hacernos saber que Él ya ha estado en nuestra búsqueda. Dejémonos encontrar por el Señor y pidamos la gracia, hermanos, de que Dios no nos suelte una vez nos ha encontrado. ¿Y eso qué significa? No que Dios nos pueda soltar, sino que nosotros no nos soltemos. Y si intentamos soltarnos, que Dios nos apriete en sus brazos y no nos suelte, aun cuando en nuestro libre albedrío así querramos. Oremos a la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé, y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.